Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo hoy voy de emoción en emoción. El acto inaugural para nosotros, evidentemente, es muy emotivo. Era muy emotivo y ha sido. Pero esta sesión es muy especial. Entonces, encuentro atención primaria, nefrología, memorial Salva Tranche. Y mi co-moderador, Miguel Ángel Prieto, médico de atención primaria, colaborador también con nosotros pues desde los tiempos aquellos. Está aquí el doctor Rafa Marín. Hace, pues, voy a echar cálculos, corrígeme si me equivoco, 30 y tantos, o Grupo Oviedo Hipertensión, finales de los... No exactamente. Pero yo no entendía que teníamos tantos años, ¿no? Bueno, sí. El Grupo Oviedo Hipertensión, sí, para los más jóvenes que estáis aquí mayoritariamente en esta sala, fue una referencia nacional de un grupo de médicos de atención primaria colaborando con nefrología, haciendo un montón de trabajos, un montón de premios, un montón de publicaciones. Y en ese grupo, pues uno de los líderes era Salva Tranche, que luego pues llegó donde llegó. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi recuerdo. Muchas gracias por estar aquí y le cedo la palabra a mí como moderador para ir avanzando en esta sesión. Muchas gracias, doctor Gorostidi, muchas gracias por invitarme en esta sesión tan especial, ¿no? Recuerdo como si fuera hoy el día 13 de febrero del 22, a mediodía, y la llamada que recibí para comunicarme que el doctor Salvador Tranche había fallecido. Porque más allá de nuestras diferencias de sociedades, ¿no?, entre Senfi y Semergen, a la que pertenezco, era un hombre al que yo apreciaba, admiraba y que para mí aquello fue, y en mi casa se vivió con toda la familia, pero de una forma tremenda. No voy a hablar más del doctor Tranche porque tendría para hacerlo durante toda la tarde, porque eso creo que le corresponde al doctor Rubén Villa Estébanez, que me acompaña aquí en esta sala en estos momentos. El doctor Rubén Villa, al que todos conocéis, todos los asturianos, quiero decir, es médico de familia en el Centro de Salud de Grado y es profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, siendo además miembro del grupo de nefrología. Ha dicho grado porque estamos en un ambiente de Congreso Nacional. Sí, porque es grado. Es grado, sí. Perdón. Exacto, gracias por la corrección, don Manuel. Y además, bueno, pues aparte de esos méritos, ¿no?, pues voy a leer qué más te tengo que decir de ti. No, que te doy el paso para que ya hables del In Memoriam de Salvador Tranche. Vale. Como quieras. Bueno, gracias a todos. Aquí. Vale. Adelante y para atrás, ¿eh? Antes de que hables tú. Bueno, en primer lugar, en el nombre de mi sociedad, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, de la nuestra, la Sociedad Asturiana, queremos agradecer a Manolo cuando me llamó hace unos meses que quería encontrar este espacio para recordar a Salva. Entonces yo no sabía muy bien cómo plantear esto, han pasado 3 años. Entonces, más que hablar de Salva, quiero hablar de su delegado, de los que algunos todavía seguimos intentando luchar por ello, por la atención primaria. No sé, no conozco a la mayoría, no sé si sois nefrólogos o médicos de familia. Yo quiero recordar lo que somos los médicos de familia. Antes de nada, mi declaración de conflicto de intereses. Nosotros somos expertos en lo prevalente. Lo prevalente son las enfermedades que tenemos todos, las enfermedades comunes. No sabemos mucho de una glomerulonephritis mesangial o alveolitis alérgica extrínseca,
pero las enfermedades comunes, las prevalentes, sí que somos expertos. Somos expertos en la longitudinalidad. Estamos con los pacientes todas sus etapas vitales y eso es muy importante. Y vemos las siguientes distintas evoluciones que tiene el grupo familiar, el barrio, y somos expertos en lo urgente. Y lo que Salva defendía era un sistema de salud público y para todos. Y tenemos que decidir claramente qué sistema de salud queremos tener como sociedad. Y muy claramente, sin medicina de familia, sin atención primaria, no hay sistema público de salud, no hay sistema. Porque ahora hay muchos actores que están intentando desmontar eso. Y tenemos que decidirlo ya como sociedad. Una alternativa es esta. Muface Patos. Las élites de nuestra sociedad, catedráticos, profesores, militares, no utilizan la atención primaria. El año pasado el gobierno hubo sus dimes y diretes sobre prorrogar o no el convenio del mutualismo asociativo. ¿Por qué no los demás? Si como sociedad apostamos por esto, pues esto para todos. Pero esto es dañino, ¿eh? Esto causa daño y es iatrogénico. Porque está demostrado. Aquellos países que tienen un sistema público fuerte, basado en la atención primaria, tienen una mayor calidad y esperanza de vida. Y el país del mundo que más gasta, tanto recursos públicos como privados, en salud, tiene 5 años de media de vida menos que el resto. Y aquí este señor Tudor Hart, era un señor médico galés, hipertenso, experto en hipertensión, quizá fuera hipertenso por esa pinta que tiene, pero bueno, él promulgó hace muchos años la ley de cuidados inversos, que es la tendencia que tienen los sistemas de salud y más occidentales a presentar más recursos y más cuidados a quien menos lo necesita. Y estamos dejando muchas veces en el arcén a los más necesitados. Y está demostrado que según se van privatizando cosas, cada vez hay peores salud. El sistema de salud británico que se está privatizando ya empieza a tener malos resultados en salud. Tanto, y también cuando se privatiza la hospitalización, se cae más la gente, hay más infecciones de catéter, hay más traslados a hospitales públicos. Entonces, como sociedad, y es el momento ya de decir, ¿qué queremos? O Muface para todos, o vamos a apostar claramente por nuestro sistema público de salud. Pero claro, hacen falta perres. Yo estoy cansado de escuchar a los políticos llenarse su lenguaje con mensajes bonitos sobre la atención primaria. Pero esto lo dijo Verónica Casados. Toda prioridad política sin financiación no es una prioridad. Nosotros estamos cansados ya de planes de acción. Ahora vamos con el 25-27. Tiene 97 folios, más de 125 acciones. No hay un solo folio de presupuesto. Es verdad que te dicen, como eso es cofinanciado, Estado, comunidades autónomas, patatín, patatán. A esta foto, el Consejo Interterritorial dedica 229 millones de euros para reforzar atención primaria. 229 millones de euros son migajas. El Servicio Público de Salud asturiano cada año son 2.300 millones de euros. Y esto es el 10% para todo el Estado. Otro monserga. Que no faltan médicos, que no. Los tenemos mal colocados. Mal colocados. Quizá hoy pueda hacer falta un médico en la Hería, es posible. O en la Lila, es posible. Pero como Estado y como comunidad no nos faltan médicos. Los que tenemos mal distribuidos. Ahora en Asturias hemos perdido una oportunidad específica de cambiar el mapa sanitario. Lo único que hemos hecho es cambiar las líneas en el mapa. Pero las zonas básicas de salud, que ya tienen más de 40 años, siguen igual. Y no tiene nada que ver cómo se venía, con perdón, de Luarcas a Oviedo en los años 80, cómo se llega ahora. Y ya no digo nada de las conexiones por vía telemática. Claro, por tanto, trabajar en atención primaria se está convirtiendo en un lugar hostil. Y los residentes huyen despavoridos. Huyen despavoridos porque, claro, todo el mundo a meter en esa mochila, pero nadie ha abierto el cajón de abajo de la mochila para sacar cosas. Entonces, bueno, al final la gente está exhausta.
¿Y qué necesitamos? Pues mejorar la financiación, lo he dicho. Y ahora ya hay que invertir en ladrillo. Los centros son viejos, obsoletos, hacen falta consultas para los residentes. Si no puedes hacer uno nuevo, alquila bajos, coño. Perdón por lo del coño. Alquila, que está lleno el Oviedo de bajos vacíos. Las condiciones laborales, afortunadamente, en Asturias han mejorado. El residente que acaba le dan 3 años de contrato vinculado, que es un eso. Cambios en la organización, otra monserga. Yo soy director de centro de salud, tengo nivel 28, 29, no sé qué nivel tengo. Pero no se lo cree la propia organización. Seguimos siendo delegados de clase. Y los profesionales también tenemos nuestra parte de culpa. Tenemos que dejar de lavernos las heridas y de llorar por los cafés. Y si yo tengo una mala unidad de administración, si yo no me hablo con la enfermera, si mis pacientes vuelven 17 veces, algo está pasando en mi centro. Y seré yo el responsable, y seré yo quien lo tiene que cambiar. Y bueno, y mejorar el prestigio. Nada más, me he enrollado y lo siento, perdón. A ver, ¿he acabado? Sí, venga, gracias, perdonad. Y ahora, antes de pasar a la siguiente intervención, está aquí Chiar Tranche. No está Pablo, pero es como si lo estuviera. Y le vamos a entregar un pequeño recuerdo de la Sociedad Española de Nefrología y nos vamos a hacer una foto con ella. Ven por aquí. Toma. Se trata del pin de oro de la Sociedad Española de Nefrología para que tengáis tú y tu hermano un recuerdo de esta sesión. Nos hacemos una... Ponte en el centro. Bueno, ay, Rafa, te toca. Gracias, Rubén, por tu exposición. No sé, yo creo que cada vez lo veo peor, ¿eh? Te veo hasta optimista, fíjate. Voy a añadir una cosilla. Aquí en Asturias tuvimos la grandísima suerte de tener a Tudor Hall, corrígeme, Rafa, si me equivoco, en 1990, en una conferencia en Reconquista, en el Congreso Nacional de Selela. Gracias por aquello. A continuación, el doctor Rafael Santamaría Olmo, que es nefrólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba e investigador del IMIBIC, que eso, así, dicho así, parece una cosa muy rara, pero que es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, nada menos. Y él se centra su actividad en la enfermedad renal crónica, la prevención cardiovascular, vascular y el uso innovador de los datos, que esto es muy importante para la detección precoz y el abordaje integral de la enfermedad renal crónica. Es además coordinador del Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Vascular, CIPV, y participa en muchos proyectos dedicados a la implementación de la inteligencia de datos aplicada a la salud renal. Después del doctor Santamaría hablará de nuevo también el doctor Rubén Villa y la idea es que más o menos tengan 15 minutos cada uno para estas exposiciones y que vayamos pensando en hacerles preguntas porque son dos expertos. El enfoque de la mesa era pues, bueno, ver la conexión atención primaria con atención hospitalaria de nefrología, ¿no? Y ver en qué podemos mejorar, ver qué áreas de mejoras, qué problemas pueden existir en esta coordinación y ver en qué áreas de mejora nos movemos. Y aquí, bueno, pueden darnos algunas soluciones. Cuando quieras, doctor Santamaría. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Manolo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir inquietudes en un foro bastante nutrido y además de gente comprometida con la enfermedad renal crónica, ¿no? Como sois vosotros que demostráis vuestra actitud, vuestra intención al venir a esta sesión. El título o la presentación lleva por título La enfermedad renal crónica como reto de gestión, soluciones innovadoras basadas en inteligencia de datos. Y ya voy a hacer spoiler,
no les voy a dar soluciones, pero sí que me gustaría que juntos recorriéramos un camino que probablemente nos abrirá la mente para los años que vienen por delante, porque el futuro va a cambiar. El futuro va a cambiar, tenemos ahora mismo el tema de la inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero ¿realmente hace falta la inteligencia artificial a corto plazo para innovar en gestión de la enfermedad renal crónica? Yo soy de la opinión de que no. Yo creo que podemos utilizar otras herramientas más sencillas que ya están al alcance para poder transformar la atención del paciente con enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica no les tengo yo que ahora convencer de la importancia, pero sí me gustaría, bueno, estos son mis conflictos de interés, sí me gustaría recordar trabajos que hablan sobre cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Se estima que aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población presenta datos diagnósticos de enfermedad renal crónica definidos por caída del filtrado glomerular o presencia de albuminuria. Y eso es un mantra que venimos repitiendo desde hace muchos años. Igual que es un mantra las consecuencias que tiene la enfermedad renal crónica. Sabemos que tiene una alta prevalencia en la población, sabemos que tiene un impacto sobre el paciente que se traduce en impacto en calidad de vida y cronicidad, sabemos que tiene impacto en ingresos y mortalidad y que tiene un impacto económico sobre el sistema sanitario. Y hasta ahora, ¿cómo hemos afrontado este problema? Bueno, lo hemos afrontado con las armas que teníamos hasta este momento. Y esas armas han sido los documentos de consenso, que aquí les traigo el último documento de consenso de las múltiples sociedades científicas, la Sociedad Española de Nefrología, las sociedades de familia, Sociedad Española de Hipertensión y demás. Tenemos el profesional sanitario, normalmente médico de atención primaria, que es primera línea, que hace 10-15 años con lápiz y papel, uno a uno, empezaba a identificar pacientes que podían tener problemas de enfermedad renal crónica o no se sabe, pero es que además estos pacientes podrían estar cerca del sistema sanitario o no, podrían estar lejos. ¿Qué está cambiando en los últimos años? Pues en los últimos años está cambiando la herramienta con la que manejamos la información. Hoy en día ya no utilizamos lápiz ni papel, utilizamos ordenadores. Y si utilizamos ordenadores, esos ordenadores almacenan información. Y esa información va a grandes silos de datos. Y esos datos son datos que podemos analizar y estamos acostumbrados a utilizar esa información para investigación, para sacar trabajos. Pero ¿realmente podríamos utilizar el análisis de estos datos para mejorar la asistencia de nuestros pacientes? Los datos están. Cuando hablamos de datos y de inteligencia del dato, business intelligence, smart data, siempre hay ahí unas palabrejas que se suelen colar. Y yo les traigo aquí de una forma muy sencilla lo que serían los conceptos e intento acercárselo, porque esto no está nada lejos, esto está en nuestro día a día, esto no es ciencia ficción. Datos es todo aquello que estamos generando y que se está almacenando. Cuando hablamos de Big Data, lo único que nos referimos es a muchos datos que no podemos gestionar con lápiz y papel, sino que necesitamos de herramientas informáticas para poder gestionar esa información. Smart Data o dato inteligente son esos mismos datos, Big Data, pero pulidos, ordenados, organizados, cuyo análisis nos permite extraer una serie de conclusiones. Inteligencia artificial, ¿qué es? Simplemente meter por detrás una serie de algoritmos que en algunas ocasiones podemos conocer cuáles son los algoritmos, en otras ocasiones no llegamos a saber cuáles son, porque son relaciones entre los datos que establecen las propias máquinas, que al final nos van a dar una respuesta y nos pueden identificar problemas y soluciones. Y Business Intelligence es la toma de decisiones basado en el análisis de estos datos. Esto que le cuento aquí no es ciencia ficción. Esto tenemos hoy en día, todos los días, la experiencia personal con herramientas como, por ejemplo, Netflix o, por ejemplo, Amazon. Nosotros vemos y consumimos productos de Amazon y de Netflix. Pero no solamente nosotros, sino un montón de gente. Estas empresas cogen esos datos, analizan perfiles, estamos hablando ya de Big Data, colección de muchos datos, ordenar esos datos, generar perfiles, analizar esos datos y emitir una respuesta, que es: creo que a usted le interesaría comprar este producto, creo que a usted le interesaría ver esta película. Es decir, la utilización de estos datos para la toma de decisiones es el día a día. ¿Por qué no lo utilizamos esto ya en sanidad?
¿Por qué no lo utilizamos ya para tener un beneficio en nuestros pacientes? Porque sabemos muy claro que esto se utiliza en investigación. Y aquí les traigo un ejemplo. Últimamente se está hablando mucho de real world data, análisis de datos del mundo real. Y aquí les traigo un ejemplo de un estudio que es el REVEAL-CKD, donde se analizan bases de datos de diferentes países y se identifica el porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica que no están codificados en las bases de datos como pacientes con enfermedad renal crónica. Y lo que se observa es que el 84% de estos pacientes que cumplen criterios analíticos de enfermedad renal crónica no están codificados. Y cuando se analiza el seguimiento posterior, se sabe que solamente el 26% presenta determinaciones de albúmina creatinina, solamente el 58% tiene monitorización de función renal con creatinina, solamente el 47% está utilizando estatinas, el 70% IECARA-2 y el 20% ISGLT2. Fantástico. Hemos analizado las bases de datos, tenemos un dato que nos hace progresar en el conocimiento, sacamos la publicación científica y hemos terminado. ¿Les parece que esto es suficiente? ¿No deberíamos coger esa información e intentar aplicarla a mejorar la atención de nuestros pacientes? El análisis del Smart Data o del Real World Data nos está permitiendo dar un salto cualitativo en investigación clínica. Pero ¿podríamos utilizar ese mismo enfoque en la gestión de nuestros pacientes? Es decir, ¿podríamos coger los datos que estamos generando con nuestra práctica diaria, se están almacenando en silos de datos, meter una herramienta de análisis entre medias que nos permita obtener información de entrada para la planificación de las actividades a desarrollar? Yo les traigo aquí una serie de ejemplos que nos dicen que sí, que se puede hacer. La primera pregunta sería, ¿cuántos pacientes con enfermedad renal crónica tenemos en los sistemas sanitarios? La segunda pregunta sería, ¿realmente el impacto que tiene la enfermedad renal crónica en el pronóstico de estos pacientes es así? La tercera pregunta sería, ¿y cuánto nos cuesta un paciente con enfermedad renal crónica estadio 2A2? Y la cuarta pregunta sería, ¿cómo debutan los pacientes con enfermedad renal crónica? Porque hablamos de detección precoz, pero realmente, ¿cómo definimos la detección precoz? ¿Qué podríamos hacer con esa información? Si fuéramos gestores y tuviéramos esa información la podríamos tener enganchada de quiénes son esos pacientes que tienen esos problemas, dónde están localizados y a partir de ahí diseñar estrategias que nos permitieran atajar directamente los problemas. Con respecto a la primera pregunta, esta sería la respuesta. Este es el análisis de una base de datos que se llama BigPack, donde hay aproximadamente 1,8 millones de personas registradas, pertenecientes a 7 comunidades autónomas. De este 1.800.000, buscamos pacientes que cumplieran criterios de enfermedad renal crónica, o mejor dicho, que tuvieran datos que nos permitieran identificar a los pacientes con enfermedad renal crónica, es decir, datos de filtrado glomerular y datos de albuminuria. Y encontramos alrededor de 71.000 pacientes. Cuando realizamos el análisis, lo que observamos fue que el 14% tenían un filtrado por debajo de 60, el 22,5% por encima de 30 de albuminuria y con ambos criterios alrededor de un 30%. ¿Cómo enganchamos esto con los datos de prevalencia? Esto no es exactamente prevalencia. Prevalencia es si aquí en esta sala nos sacamos sangre y fuéramos representativos de la población general. Eso sí sería prevalencia, porque sería una foto de la población general. Esto es una foto de la gente que va al sistema sanitario. Y el 30% padece o cumple criterios de enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere esto decir? Que si en la población general el 15% tiene enfermedad renal crónica y en el sistema sanitario el 30% tiene enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad renal crónica consumen recursos, necesitan asistencias. Con respecto a la segunda pregunta, sabemos siempre que la enfermedad renal crónica se relaciona con un aumento del riesgo de eventos vasculares. Pero cuando vemos y leemos esos trabajos, como son trabajos de otros países, pues son de otros países. Eso será en Estados Unidos, eso será en el norte de Europa. Pero no tenemos grandes datos con respecto a la población nacional. Siguiendo con estos análisis de la base de datos de BigPack, lo que observamos fue que en un seguimiento de 2 años, a medida que estos pacientes pertenecientes a 7 comunidades autónomas caía el filtrado glomerular o pasaban de un estadiaje de albuminuria a otro, aumentaba el riesgo de MACE, de eventos cardiovasculares mayores, y aumentaba también el riesgo de MARE, de eventos renales mayores.
¿Qué es la otra cosa que se aprende? Que si consideramos pacientes con enfermedad renal crónica no en fases avanzadas, el principal riesgo de esos pacientes es el evento cardiovascular. No es tanto la progresión hacia la enfermedad renal crónica. ¿Cómo podríamos utilizar estos datos? Si yo soy capaz de identificar a este perfil de pacientes que va a tener problemas en el futuro, puedo implementar medidas que me lleguen a enlentecer o retrasar el evento cardiovascular o el evento renal. ¿Y cuánto cuestan los pacientes? ¿Cómo consumen recursos? Pues esta sería la fotografía. Estos son estos mismos pacientes con el coste anual promedio global. Y en el global se engloba tanto la medicación como las atenciones en consultas, datos de laboratorio o visitas especializadas o hospitalización. Y lo que se observa es que a medida que cae el filtrado glomerular, los costes se incrementan, a medida que aumenta la albuminuria, los costes se incrementan. Y a medida que progresa la enfermedad renal, este incremento de los costes se hace a expensas fundamentalmente de la hospitalización. Es decir, que si yo soy gestor y tengo esta información, ya me puedo dar una idea de que cuanto antes intervenga, me puedo ahorrar muchos costes. ¿Y cuándo tengo que intervenir? Cuanto antes. ¿Y cuanto antes cuándo es? Cuanto antes vea la analítica o cuanto antes aparezca la enfermedad. ¿Cómo aparece la enfermedad? En otra base de datos poblacional cogimos alrededor de 40.000 personas que tenían no evidencia de enfermedad renal crónica. Es decir, estas personas no tenían enfermedad renal crónica por datos analíticos previos. Se siguieron durante un intervalo de tiempo y lo que se observó fue que aproximadamente el 70% debuta con albuminuria A2. Es decir, que si yo quiero hacer programas de detección precoz, la albuminuria es la herramienta fundamental que me permite identificar al paciente en el momento en que empieza a tener el problema. Y esto interpretado y analizado nos puede llevar a estrategias de prevención primaria, identificando cuáles son los factores de riesgo que tienen esos pacientes que desarrollan esa albuminuria A2, y nos pueden llevar también a estrategias de prevención primordial, que es el establecer políticas sanitarias que nos permitan prevenir incluso la aparición de estos factores de riesgo vascular, que sería la medida con mejor perfil coste-eficiencia a la hora de intervenir sobre estos pacientes. El análisis de datos, en definitiva, tiene el potencial de transformar la planificación en salud, y planificar con datos es realmente planificar con conocimiento. Pero claro, una vez que tenemos esta información, realmente esto cómo se traduce a la práctica clínica. Para eso necesitamos el análisis de los datos, pero al mismo tiempo montar infraestructuras que nos permitan ejecutar acciones. Hay algunos trabajos ya en este sentido. De ellos solamente les voy a traer 3. Los 3 que yo creo que son más importantes y más recientes. Son 3 publicaciones en el JAMA, New England y PLOS ONE en el año 24. Y lo que ellos hacen es, sacan datos del sistema sanitario, identifican pacientes con problemas y organizan un plan de atención hacia esos pacientes. Los resultados son un poco claros y oscuros, porque por una parte se evidencia que, por ejemplo, se mejora el uso de IECA-ARA2, mejor coordinación multidisciplinar, mejoras en la educación, el registro y la prescripción, pero no se obtiene un beneficio, digamos, sobre endpoint duros. Cuando uno lee estos trabajos, evidentemente hay circunstancias que pueden dar explicación a estos hallazgos, como por ejemplo un seguimiento corto en el tiempo. Y ya para ir finalizando de este bloque, ¿cuáles serían las claves para convertir los datos en un impacto clínico? Fundamentalmente la interacción de atención primaria con nefrología. Hay que detectar los problemas, pero tenemos que armar la infraestructura que nos permita trabajar juntos para dar la mejor atención posible a estos pacientes. El otro pilar sería crear una estructura de recursos para el análisis de los datos. Eso ahora mismo está perdido, no existe, hay que montarlo. Y hay que montarlo con una colaboración de uno con otro, porque en muchas ocasiones ingenieros, informáticos, matemáticos no conocen cuál es la magnitud del problema. Y en muchas ocasiones las personas que están aquí no saben hablar o no entienden, no se entienden cuando hablan unos con otros. Y es muy importante el marco normativo y el soporte institucional, porque si no hay un marco normativo y un soporte institucional que apoye esta iniciativa, esto no va a salir adelante. Debemos trabajar en ello. Ya por último, como mensaje para llevar a casa, en cuanto al uso del dato, ya tenemos evidencia en que en investigación lo estamos utilizando. En planificación, el analizar estos datos poblacionales nos ayuda a dimensionar los problemas y a orientar las acciones. En la acción clínica,
el análisis de Smart Data debemos integrarlo en la práctica clínica habitual y para mí lo más importante y lo más difícil es el cambio cultural. Esto debe suponer un cambio en la forma de pensar tanto de los médicos de atención primaria como de los nefrólogos como de los gestores. Si no hay cambio de mentalidad en estos tres actores, difícilmente estas estrategias podrán dar todo el beneficio que pueden dar. Sin más, yo he terminado. Muchas gracias. A continuación, el doctor Rubén Villa nos hablará de las inquietudes del médico de atención primaria alrededor de la enfermedad renal crónica y luego ya haremos un coloquio interactivo donde se harán preguntas por parte de los asistentes a ambos ponentes. Muchas gracias, Rafael. Genial. Bueno, yo voy a ser bastante breve, creo que me van a sobrar bastantes minutos de los 15, porque yo creo que lo importante es que hablemos entre nosotros. Ahora, perdonad, mientras esto carga, ¿podéis levantar la mano los que sois médicos y que trabajáis en atención primaria? Bueno, un 25%. Vale. Más. Bueno, yo voy a decir lo que hemos hecho en Asturias, más o menos, porque esto hay que cavar y para cambiar las tendencias políticas son muy duras. En el año 22, mis conflictos de intereses no han cambiado de hace 20 minutos. En el año 22, la Sociedad de Familia hizo un observatorio, está ahí Juan Carlos, que coordinó este observatorio del cómo está la situación de la enfermedad renal crónica en España. Yo fui el observador aquí en Asturias y cuando ves nuestra foto no estábamos tan mal. Este observatorio facilitó que con la colaboración de Astra, pues Emilio Sánchez y yo nos fuimos a reunir varias veces con la directora general de Planificación Sanitaria. Aquí sabéis que en Asturias el que marca la política es la consejería, pero la dueña del Esperres es el SESPA. Entonces, a veces no se hablan. Entonces, es un poco problemático. Entonces, le propusimos este decálogo. Y lo primero, aunque nuestra relación es fluida, no hablamos de lo mismo. Nosotros llevamos en Asturias con el sistema informático desde el año 98, la historia clínica en atención primaria. Y si no tenemos, yo no sé cuántos pacientes de mi cupo tienen enfermedad renal crónica. No lo sé, porque yo sigo clasificando por la CIAP. La CIAP-2. La CIAP-2 clasifica insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica. Entonces, mientras todos no hablemos de lo mismo, no podemos avanzar. Yo estoy seguro que en Asturias nadie sabe cuántos enfermos renal crónica, podemos hacer un muestreo, pero que Pedro o José o Juan tienen enfermedad crónica, eso no lo sabemos. Por tanto, hay que cambiar eso. Pedimos también crear un perfil de enfermedad renal crónica. Había un perfil de hipertensión, de diabetes, etcétera, etcétera. Generar alertas automáticas. A mí me gustaría que cuando yo en el ordenador, cuando yo voy a prescribir una cosa, si el paciente ya tiene receta electrónica otro producto, si puede haber una interacción. O si el señor tiene un filtrado de 30, que me saltiera un semáforo rojo, chin, chin, porque bueno, al final, ¿qué me gustaría? Entonces, bueno, yo creo que debemos de ser proactivos. Nosotros, los médicos de familia, tenemos la sensación que trabajamos mucho, y trabajamos mucho, pero trabajamos mucho siempre con los mismos, que son los que vienen a la consulta. Hay gente que no viene, y entonces tú ves gente que tiene filtrados de 40 que hace 5 años que no le has hecho un análisis. Y bueno, como no viene, no lo vamos, pero entonces tenemos que cambiar un poco la vuelta. Y luego, yo también creo que tenemos que implicar a enfermería. Yo creo, personal, es una opinión muy personal, que las enfermeras están altamente capacitadas para llevar al crónico estable. Y en el momento que se estabiliza debe ser el médico de familia. Y si el médico de familia ve que excede su capacitación, debe contactar con el nefrólogo. Por eso hemos creado un sistema de consulta virtual que al menos funciona, al menos a mí, es mi visión personal, funciona bien y es ágil. 72 o 4 días, horas o 4 días tienes una respuesta y yo creo que es ágil. Y luego estamos buscando un cribado poblacional igual que el cáncer de colon o que la mamografía. ¿Por qué no se le puede llegar aquí en el cáncer de colon, tienes más de 50 años, te llega una carta a casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando todos sabemos los que estamos aquí que es el tsunami del siglo XXI, la enfermedad renal crónica. ¿Qué hemos conseguido? Pues poco. La CIAP hemos firmado una carta, solo falta que firme el Papa.
firma alcalde, la consejera, el SESPA, la Sociedad de Familia, Sociedad de Nefrología, para que el CIAP cree sus índices del 1,9901 al 0,7 para clasificar la enfermedad renal crónica. Seguimos esperando. Esta carta lleva un año presentada. Porque yo el otro día, vean cómo me sale a mí en la historia. A mí cuando yo creo esto, todos son insuficientes renales crónicos. Ahí, hombre, tenemos un campo de texto que si tú eres un curioso lo puedes clasificar, pero ya te lleva mucho trabajo. A la gente hay que facilitarle muchísimo el trabajo, porque si no, no lo haces. Hemos creado un perfil renal. Es un poco flojo, pero bueno, hombre, yo clico aquí, creatinina, urea, sodio, potasio, orina y microalbuminuria. Que le faltan cosas seguro, pero ya lo tenemos. Tenemos otra joya. Yo cuando voy a prescribir, me sale la última filtrado que tiene el paciente. Ahora, hemos pedido, sale siempre en azul. Yo hemos pedido que salga rojo, amarillo o verde, pero bueno, por lo menos sale. Entonces, claro, vosotros tenéis, los que trabajamos en familia, vosotros veis que trabajáis en los hospitales, hay gente que ya tiene 2 hojas de folio de receta electrónica. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay que ver, y no pasa nada, la gente lo hace sin mala intención, va sumando lo que tú crees que debe tener, te olvidas de lo que lleva, de la mochila de medicación que trae, y entonces ya la liamos. Y bueno, este bicho es el cuélebre. Cuélebre es un duende asturiano de nuestra mitología, y como enlazando con la inteligencia artificial que decía mi compañera anteriormente, hay un proyecto que es el cuélebre, que es de predecir. Y ha puesto la enfermedad crónica, el SESPA, como primera causa que va a intentar predecir, es decir, tiene que intentar identificar yo no sé mucho de inteligencia artificial, que va a chupar todos los datos que están en las máquinas que hemos ido alimentando y va a intentar predecir a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar precozmente una enfermedad renal crónica o de deteriorarse rápidamente. Estamos así, hay que caminar, y a mí lo que me gustaría sobre todo es que cambiásemos cómo etiquetamos, porque mientras no etiquetamos bien, tampoco los motivos de alta hospitalaria también son un poco deficientes. Entonces, si no estamos hablando todos de lo mismo, no nos entendemos. Por mi parte, nada más. Gracias. Me gustaría que cualquiera de vosotros opinase y dijese lo que quiera. Expresar mientras se piensa en alguna pregunta, quería apostillar algo. Estamos hablando aquí los de primaria, has hablado yo creo muy acertadamente y no vemos esto todavía, y estamos hablando primaria con el servicio de nefrología, que es, tengo que decirlo, tengo que romper una lanza por el servicio de nefrología, porque desde hace ya muchos años, desde la época del doctor Rafa Marín, Francis Fernández Vega, etcétera, hasta ahora los que sois más jóvenes, el doctor Gastidi, Lucía, Joaquín Bande, etcétera, hemos tenido una grandísima relación de trabajar conjuntamente en muchísimos proyectos y de tirar de teléfono a la mínima y que te resuelvan los problemas. Estamos en un nivel top aquí, entiendo. ¿Que puede ser mejorable? Seguro. Pues para quien no conozca tampoco al doctor Roberto Alcázar, todo vamos a hacer aquí memorias para los más jóvenes. Es primer firmante del primer documento de consenso Sensenfic. No voy a decir el año, Roberto. Ha pasado mucho tiempo de eso. A ver, yo quería preguntar, porque de las presentaciones me llama la atención que efectivamente tenemos un problema no solo de codificación, sino de registro. Y eso es muy importante. Acabo de ver ahí una fórmula de estimación del filtrado glomerular del Cockcroft-Gault, que eso ya que no se usa desde hace años, sencillamente porque se basaba en creatinina que no estaba estandarizada. Entonces, a mí me ha encantado, Rafa, tu presentación y creo que hay que tomar soluciones. Y entonces yo quería preguntarte cuáles crees tú que serían las soluciones más eficientes. Cribado poblacional, como hace en José Luis Gorriz, que es utilizar el laboratorio para mejorar la detección de la enfermedad renal crónica. La SEN debería involucrarse y definir estándares que se deberían de cumplir en todas partes. Por ejemplo,
que todo el mundo codificara la enfermedad renal crónica en estadios, que las fórmulas que se tienen que utilizar es la CKD-EPI 2009 porque estamos en Europa y no otro tipo de fórmulas. ¿Cuál crees tú que una vez que ya has identificado el problema es que no medimos albuminuria a la gente que demanda atención al sistema, pero no sabemos los que tienen enfermedad renal crónica y están fuera de aquí? Me gustaría saber tus soluciones, porque has analizado mucho esto y alguna idea seguro que tienes. Gracias. Gracias, Roberto. No sé si darte las gracias, Roberto, por la pregunta, porque la pregunta telita, ¿no? Pon solución a esto. A ver, muchas cosas. Para mí, el cálculo del filtrado glomerular, entre comillas, es lo de menos. Tengo el género o el sexo en la base de datos, tengo la edad en la base de datos, tengo la creatinina sérica en la base de datos. Te puedo generar con el sistema el filtrado glomerular por la fórmula que tú quieras. Hablándote no desde médico de trinchera, sino desde visión macro, ¿no? Por eso, el tema de las fórmulas, unificar fórmulas, no. Dame la creatinina, el género y la edad. Quitamos un problema de en medio. ¿Qué hacer? A ver, modelos predictivos y todo esto, yo creo que ya estamos cansados de modelos predictivos, ¿no? De cuánto tiempo llevamos hablando del score en riesgo vascular, si score por encima de no sé qué, hay que ponerle estatina, no sé qué. Lo hacemos realmente con los modelos predictivos. Los pacientes se conciencian de que un riesgo de un 5 o un 10% es un riesgo alto. Porque en alguna ocasión algún paciente me dice, que tengo un 10%, si sigo fumando o bebiendo, tengo un 10% de que me dé un infarto. O sea, un 90% de que no me dé. Pues sigo fumando y sigo bebiendo. Entonces, modelos predictivos tienen su cosa, ¿no? Porque predecimos, pero es que estamos perdiendo de vista que esto está ahí, que está pasando. Hay pacientes que no están codificados con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Eso tiene su capítulo aparte, porque, como bien has comentado, lo de los sistemas de codificación es un dolor. Aquí se codifica con eso, en otros sitios CIE 9, en otros sitios CIE 10. Da igual porque eso se podría, con un diccionario, recodificar, pero hay que meterlo y eso no se suele hacer. Se suele hacer en los pacientes que tienen ingresos hospitalarios y al alta, eso normalmente sí están codificados de forma correcta, pero el que no tiene ingresos hospitalarios, ese no tiene ningún tipo de código diagnóstico. Luego, esa sería otra tarea. Habría que facilitar que esos sistemas de codificación se pudieran implementar de forma adecuada en atención primaria. Y en cuanto a la predicción no. O sea, ahora, a corto plazo, hay que ir a por el que ya sabemos que tiene problemas renales por filtrado glomerular o por cociente de albumina-creatinina y que no están siendo seguidos por los nefrólogos o que no están recibiendo la atención que deben recibir. ¿Y eso cómo se puede hacer? Muy fácil, es muy fácil. ¿Cómo se dice? ¿Perras? Perres. Estoy aprendiendo asturiano también, Roberto. Esto es cuestión de perres. Muy bien dicho, además. Sí, gracias, Manolo. Es decir, esto es cuestión de cogerte a un departamento del sistema de la administración experto en el análisis de los datos, a un grupo de nefrólogos experto que sepa decirle a los que tienen que manejar los datos cómo lo tienen que hacer para que eso se ejecute y después montar la infraestructura para poder prestar atención a todo eso que se puede descubrir levantando la alfombra. Yo lo veo facilísimo. El planteamiento es sencillísimo. Cuestión de perres. Todo es cuestión de perrer. Tenemos aquí otra Buenas. intervención. Pepa. Yo soy Sara, vengo de un hospital comarcal de Ellín, en la zona de Albacete. Y yo empecé allí y no había nefrología antes de estar. Y un poco hablando con atención primaria y viendo cosas que veíamos en el laboratorio, no... Por ejemplo, la albuminuria salía siempre en gris, como lo que comentabais ahí del dato de filtrado. Y hablándolo con el laboratorio, también le llamaba mucho la atención que ella iba viendo como albuminurias que se iban repitiendo, pero no se daba el significado clínico. Entonces, hicimos el cambio de que saliese el valor alterado cuando saliera en azul y la verdad es que con eso hemos ayudado mucho que en primaria visualmente tú ves la analítica y ya. Entonces, que a nivel de cada centro, el hablar mucho con nuestro laboratorio y cambios que a lo mejor ellos luego lo pueden hacer hablando con el laboratorio y con el sistema informático, podemos hacer cambios que no tienen que venir tan de arriba, sino que podemos hacerlo o plantearlos nosotros. ¿Queréis algún comentario al respecto? No sé si habéis tenido una experiencia así parecida o algo, porque es verdad que muchas veces esperamos que de arriba
se hagan estas gestiones y no se La llega. experiencia que tuve fue que yo suelo hablar mucho con los médicos de atención primaria y hubo un momento donde todo parecía que iba bien y en un momento determinado me empezaron a manifestar malestar porque el laboratorio les denegaba, les anulaba la determinación de albúmina y creatinina. Y me extrañó muchísimo porque digo, esto es muy raro, esto no lo hacen así. Y me enseñaron una analítica y efectivamente decía cociente de albúmina y creatinina anulado. Pero no se daban cuenta que estaba anulado porque cuando medían albúmina en la orina el valor estaba por debajo del rango de detección. Ya. Realmente no estaba anulado, estaba hecho y estaba por debajo del rango patológico. Problema tan sencillo de solucionar como decirle al laboratorio, por favor, en lugar de poner anulado, pon indetectable, pon por debajo de rango, pon lo que tú quieras, pero no pongas anulado porque eso genera conflicto, ¿no? Sí, con los sedimentos, por ejemplo, yo creo que pasa también en algunos centros que lo mismo. A lo mejor está hecho, pero no te aparece descrito el resultado, que para nosotros, claro, es fundamental para ir siguiendo al paciente. Y son cosas eso, muy básicas, pero que tenemos que estar todo el rato replanteándonos. Muchas gracias. Ahí en el micrófono de atrás. Hola. ¿Suena? No. ¿Sí? Ah, sí se oye. Mi nombre es Xavier Guerra, yo trabajo en el hospital soy nefrólogo, trabajo en el Hospital de Talavera de la Reina y bueno, gracias al doctor Santamaría por su conferencia, nos interesa mucho a nuestro grupo este tema. Simplemente quería comentarles un ejemplo concreto de cómo nosotros hemos trabajado en bases de datos muy grandes, ¿no? Y cómo lo podéis usar a lo mejor en vuestros hospitales. Nosotros nos dimos cuenta con el laboratorio que una cosa que parece muy obvia, pero nosotros a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, que era que el laboratorio hacía analíticas y guardaba los datos. Vaya. Resulta que esos datos son explotables y nos los han explotado por cupos de SIAS de cada médico de atención primaria, sacándonos cosas tan básicas como, por ejemplo, el filtrado glomerular por CKD-EPI y el cociente de albúmina-creatinina. Entonces, usando una base de datos muy grande de toda nuestra área sanitaria, simplemente hemos con un Excel gigante de a lo mejor, yo qué sé, 50.000 analíticas en los últimos 5 años, poniendo unos filtros muy simples, o sea, sin usar inteligencia artificial, sin usar Big Data, sin usar SQL, sin nada de eso que nosotros no tenemos ni idea. Simplemente, pues me he podido sentar yo en una mañana de verano, recuerdo, a diagnosticar a lo mejor a todo el cupo de, por poner un ejemplo, del doctor Rubén, ¿no? Todo el cupo, si tengo una agenda de, por ejemplo, 15 o 20 pacientes en un día, pues si yo me siento a diagnosticar todos los cupos todo el cupo del doctor Rubén, que a lo mejor tiene 1000 pacientes, pues en una mañana he podido diagnosticar 60 pacientes. Y le he podido decir al doctor Rubén, oiga, estos pacientes no los tenemos en consulta, no los hemos visto y sí que conviene verlos. Tienen enfermedad renal crónica. En los últimos 5 años tienen una creatinina elevada y un cociente de albúmina creatinina elevada en los últimos 3 meses. Creo que usando estos métodos he sido más eficiente que viendo una agenda, ¿no? Entonces, utilizando estos métodos concretos, un ejemplo concreto, creemos a veces que sentarse a ver pacientes como locos es ser médicos y ser eficientes. No necesariamente. Yo me he sentado a ver un día que tuve la suerte de, cosas que a veces pasan en las agendas de verano y me he podido sentar una mañana a ver 1000 pacientes y he diagnosticado 60. Entonces, claro, simplemente es un ejemplo concreto que les puede servir a cualquiera, simplemente analizando datos en un Excel, poniendo filtros. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la experiencia que has contado. No, yo quería hacer una pregunta un poco a la alusión, dar la enhorabuena a este hombre por tener toda ese día de verano para hacer esto. Doctor Santamaría, hablábamos de que eran un 82% de pacientes que no tenían el diagnóstico de enfermedad renal. ¿Esto vía inteligencia artificial se puede hacer? Quiero decir, aquellos pacientes que cumplan los criterios tanto de filtrado como de albúmina, que se cree el diagnóstico en el paciente, incluido también el estadio de la cardióloga. Eso se puede hacer. Sí, fácil y no es necesaria inteligencia artificial. Simplemente meter por detrás del sistema una serie de líneas de código de programación en la que sea el propio sistema el que se vaya a la tabla e identifique si cumple o no cumple los criterios
que nosotros les podamos decir. Y evidentemente yo no pondría, digamos, un sistema de codificación automática, pero sí de alerta. Es decir, un aviso que diga, por ejemplo, eso, envío de listados de pacientes que pueden cumplir criterios de diagnóstico de enfermedad renal crónica y que pudiera ser el médico de atención primaria el que se encargara de validar si realmente los cumple o no los cumple. Eso técnicamente es muy fácil de hacer. Y no se necesitan tantos perres. No se necesita, se necesita algo, pero se necesita tiempo de que los sistemas centrales donde manejan la información, donde manejan tomen decisiones. Donde manejan el software que se utilice en el correspondiente sistema sanitario, sean capaces de introducir esas modificaciones, pero técnicamente es relativamente sencillo. Aprovecho la pregunta que he hecho para, mientras sale alguien a hacer alguna más, para pasarle a Rubén un poco la patata. Rubén es uno de los directores médicos de Asturias, en un centro de salud muy central, y tiene presidente de Sanfig Asturias. Es un hombre que tiene poder. Estamos hablando, ¿no? Lo que no tengo son perres. Entonces, mi pregunta, aquí en Asturias, bueno, parece ser que está bastante desarrollado también la implantación de inteligencia artificial en nuestras consultas a partir del primer trimestre del año que viene. Todo esto, que ha sido un desarrollo, lo que has mostrado, ¿no?, de la codificación, etcétera, que ha sido importante. ¿Falta algún paso más? ¿Crees que no habría que hablar con las mentes pensantes, con los que toman decisiones, para que esto se pudiera solucionar en este caso ahí? Siempre, pero el problema es que la inteligencia artificial estamos poniendo tantas expectativas, tenemos tantas expectativas, yo creo que se va a desmoronar en cualquier momento. No desmoronar todo, porque no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, es verdad, porque además Cuélebre lleva 4 años desarrollándose y todavía no ha dado un dato real que sea replicable y que sea verídico. Entonces, pero antes de poner lo que ha dicho mi compañero es completamente de acuerdo y factible, tenemos que hacer más cosas. Yo con que habláramos todos del mismo tema, poder saber yo en mi cupo, 1.600 pacientes de grado, cuántos pacientes con enfermedad renal crónica tengo, en qué estadio, me daría por agradecido. ¿Alguna pregunta, doctor Gorostidi? No. ¿Alguna inquietud más? Yo tengo otra. Sí. Pero bueno, si tú tienes... No. Yo tenía aquí una pregunta que va un poco más allá de lo hablado casi, ¿no? Es un problema en estos momentos, este es un problema importante, la falta de detección temprana de la enfermedad renal crónica. Pero, ¿cómo veis el tema? ¿Es esto el mayor problema o versus la derivación más temprana al nefrólogo? ¿Qué pesa más ahí? Y creo que es importante. Sí, ahí precisamente esta mañana lo hemos estado hablando con compañeros. ¿Para qué necesitas derivarlo al nefrólogo? ¿Qué necesitas del nefrólogo? En la diapositiva que he presentado los riesgos, ya habéis visto que el riesgo de eventos vasculares sobrepasa el riesgo de entrada en diálisis, por ejemplo, ¿no? El paciente en fases CKD 3A, 3B, A2 y algunos A3, lo realmente importante es la protección vascular. Si hacemos protección vascular de estos pacientes, se puede reducir el riesgo de eventos vasculares, pero es que al mismo tiempo estamos frenando la progresión de la enfermedad renal. Es decir, siempre cuando uno enfoca a un paciente con enfermedad renal crónica, hay 3 cosas que tenemos que mencionar, que a veces nos olvidamos de una de ellas, a la hora de la clasificación, que es la causa, el estadio de filtrado glomerular y la albuminuria. Es decir, si la causa de la enfermedad renal crónica no es una enfermedad glomerular, no te pinta que pueda ser una enfermedad glomerular o una patología muy específica del nefrólogo, se puede manejar perfectamente en atención primaria porque lo que requiere es protección vascular. 1 de cada 3 pacientes que entra en diálisis lo hace por hipertensión, diabetes y enfermedad vascular, y el resto son otras enfermedades más específicas, pero hoy en día el problema fundamental de la enfermedad renal crónica, por magnitud, por volumen de enfermos, es la enfermedad vascular. Entonces, en fases iniciales, fundamental, la protección vascular. ¿Quién la debe hacer? El que pueda hacerla. O sea, el que pueda hacerla ya la tiene que hacer desde el primer momento que lo ve. Muy bien. Una última intervención tenemos aquí. En relación a esto, me llamo Juan Carlos Ovalla y soy médico de familia. Quería preguntaros sobre el riesgo vascular y la nefrología. ¿De verdad os lo creéis los nefrólogos? Es decir, ¿creéis que vuestros pacientes se mueren de riesgo cardiovascular?
La pregunta es malvada, ¿eh? Y os digo por qué. A ver. Cuando tú analizas y calculas el riesgo cardiovascular, vas a las guías que recogen el riesgo cardiovascular, que curiosamente no son de nefrólogos, son de cardiólogos. De tal forma que cuando tú intentas hilar el riesgo cardiovascular con la nefrología, para un médico de familia es difícil, y yo creo que para un nefrólogo también. ¿Cómo era el filtrado entre 45 y 60 y A2? Aquellos que tenían una albuminuria más de 300, es decir, puedes entrar en alto riesgo cardiovascular desde el punto de vista nefrológico por distintas categorías. Por tener una proteinuria mayor de 300 o por tener un filtrado con una proteinuria más bajita. ¿Por qué no lo simplificamos? Me llaman la atención los datos del doctor Santamaría, que habla de que la mayor parte de los pacientes que estamos detectando ya tienen una categoría A2. ¿Y qué pasa con esa albuminuria de bajo grado que ya se ha visto que aporta alto riesgo cardiovascular a los pacientes? Cuando estamos detectando un paciente en A2, estamos llegando 10 años tarde a ese paciente. La prevención ahí es mucho menos eficaz que si empezamos en albuminuria de bajo grado. Y otra pregunta lanzada con esta. ¿Cuándo vais a cambiar los límites de albuminuria que proceden del año 99? Gracias, Juan Carlos. Como Rafa no lo va a contar, porque es coordinador del Comité Español Interdisciplinario y él es una persona modesta y no va a contar que está él ahí de coordinador, pero bueno, lo cuento yo, ¿no? De la evidencia a las guías, de la guía a la práctica clínica, yo creo que todos tenemos mucha experiencia en saber que transcurre mucho tiempo. Y en nuestra inquietud está transmitirle al sistema que hay que, digamos, adelantar acontecimientos, ¿no? Porque tenemos experiencias de mucho tiempo de evolución que de la que surge una evidencia pasa a las guías, de las guías a la práctica clínica, puede pasar más de una década, ¿no? Entonces, reflexión tuya, que estamos totalmente de acuerdo, pero en la guía de prevención cardiovascular europea, corrígeme si me equivoco, que se hizo una versión luego el Comité Español, entra la enfermedad renal crónica como factor de riesgo cardiovascular hace muy poquitos años, o sea, hace nada. Curiosamente, en las guías de hipertensión, hace más de 20 años, que en la definición semicuantitativa estaba incluida, lo que pasa es que, claro, no estaba en el SCORE, etcétera, ¿no? Con lo cual, llamada de atención, muy bien, pero tenemos que convencer a todos nuestros compañeros y a las autoridades para empezar cuanto antes mejor. 0-0, se nos acaba el alquiler de la sala. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Rafa Santamaría, y sobre todo, muchas gracias a toda la audiencia que habéis estado aquí en este Memorial Salvatron. Voy a